Bueno, comenzamos la clase de oncoimágenes. Es una única clase que va a incluir una generalidad del estudio PET-TC, que es una modalidad muy utilizada en los últimos años para el estudio de las imágenes oncológicas, y luego una visión general de la utilidad de las imágenes en la especialidad de oncología clínica y quirúrgica. Vamos a las generalidades del estudio PET-TC. El PET-TC es la tomografía por emisión de positrones fusionada con la tomografía, generalmente tomógrafos y PET híbridos, que son equipos que están incluidos en una misma sala. Es un método de diagnóstico no invasivo que utiliza radiotrazadores unidos a átomos radioactivos emisores de positrones, cuyo objetivo es determinar el nivel metabólico de un tejido, órgano o sistema. Y los cambios se localizan dentro del marco anatómico de la tomografía. El grupo principal de pacientes va a ser el grupo oncológico, en donde se indica el PET-TC para estadificación, seguimiento y reestadificación. Luego el grupo de neurología, en donde hay radiofármacos específicos para valoración de algunas demencias o enfermedad de Parkinson. Luego entidades inflamatorias infecciosas como enfermedades reumatológicas, enfermedades inflamatorias de grandes vasos para ver la magnitud de afección, y a veces ante diagnósticos clínicos muy difíciles de algunas entidades buscando sitios de biopsia para confirmación, y en otros casos seguimiento luego del tratamiento con glucocorticoides. En este caso estamos usando el falso positivo, que es en los eventos inflamatorios, de utilidad indicada en estos procesos. Cardiología requiere de fármacos específicos y por ahora tiene menos desarrollo que el resto de los usos que mencionamos anteriormente. El PET-TC clásico utiliza flúor desoxiglucosa, que es un agente metabólico que justamente no es específico de malignidad, pero que podemos medir mediante el valor estandarizado de captación, o SV. El PET-TC requiere de equipos idealmente híbridos que combinan al tomógrafo y al equipo PET. En un mismo acto, el paciente es adquirido por los dos equipos. Luego, el equipo logra una fusión de los dos métodos. El uso de contraste endovenoso no interfiere en el valor del PET-TC y aumenta la especificidad de la pesquisa de lesiones en la TC. La tendencia es a optimizar los protocolos de PET-TC para resolver todo en un mismo acto y no requerir de imágenes adicionales.
Un estudio evaluó 204 pacientes en 586 sitios sospechosos de neoplasia y encontró que el PET-TC ofrece información extra en casi el 50% de los pacientes y 30% de los sitios. El PET-TC mejoró el cuidado de los pacientes en un 14%. Este es un ejemplo de un paciente con linfoma Hodgkin, en donde el PET-TC muestra un foco ávido de enfermedad supradiafragmática y un foco abdominal difícil de localizar sin contraste endovenoso. La TC contrastada demuestra que se trata de un ganglio cercano al hilio hepático, lo cual determina un estadio 3 de enfermedad. Por eso es importante la utilización de protocolos óptimos de tomografía para poder mejorar la conclusión final, el diagnóstico del PET-TC. La tomografía va a agregar especificidad a la información metabólica del PET. En algunos casos de nodulillos secundarios pulmonares por debajo del límite de resolución, que vamos a ver que ronda los 6 milímetros, la TC va a agregar sensibilidad también al método. El FDG agrega especificidad a determinados hallazgos, como ganglios linfáticos, con morfología dudosa. Esta es una tomografía antigua con un colangiocarcinoma intrahepático que fue resecado y tratado hace 1 año y medio, y en el control evolutivo se ve esta lesión hipovascularizada en lóbulo izquierdo hepático, que es hipermetabólica, como lo señala la flecha 2. Hay cambios inflamatorios en la articulación glenohumeral, como lo señala la flecha 1. Y la presencia de nodulillos, que si bien no son ávidos, se encuentran por debajo del límite de resolución, y el hecho de ser nuevos y pesquisados en esta tomografía nos hace pensar de una enfermedad metastásica hepática y pulmonar. Este es un ejemplo de PET-TC normal con metabolismo basal hepático del miocardio, la excreción renal y en vejiga, y el pool vascular del mediastino con un metabolismo basal sutil que hay que tener en cuenta para considerado normal. Variantes normales y artificios por presencia de stents metálicos, drenajes y ortopedia, que pueden concomitantemente estar acompañados de procesos inflamatorios, aumentar la captación. La presencia de grasa parda en cuello, hueco supraclavicular, axila, paraespinal y otros lugares, que es una grasa hipermetabólica, pero que coincide con áreas de densidad de grasa, por lo cual se le resta valor patológico. Y luego causas fisiológicas o incidentales, como por ejemplo en los contextos de diarrea o procesos inflamatorios que clínicamente se manifiestan y que entonces hay que restarles valor a la hora de concluir nuestro PET-TC. Ejemplos de grasa parda, en general bilateral y simétricos, como en este caso. Y ejemplos de grasa parda más difícil porque no tenía en este punto densidad de grasa y nos hizo dudar. Luego fue biopsiada y la anatomía patológica confirmó la presencia de grasa parda, que no siempre tiene la densidad de grasa. Estos son ejemplos de una parálisis de cuerda vocal izquierda con sobrecarga de la normal, que es la derecha, y por ende, en este caso, una acentuación del metabolismo. Un proceso inflamatorio infeccioso en las cuerdas vocales que hace, como en el contexto de una laringitis, que acentúe su actividad. La presencia de actividad a veces fisiológica y a veces patológica por tensión y contracturas musculares en los músculos, que lo que lo hace de más fácil evaluación es el hecho de que sigue la fibra muscular y que no son lesiones focales. En cambio, en el contexto de carcinomas avanzados, como en este caso un carcinoma de colon avanzado, con localizaciones intramusculares, a diferencia del anterior, son ejemplos de localizaciones focales. Asimetrías, en este caso, la amígdala faríngea derecha, ávida, que es bien asimétrica por ausencia quirúrgica de la contralateral. Inflamación, como en este caso,
en el contexto de una sinusitis, o en este caso de la inflamación de la musculatura extrínseca ocular derecha en un síndrome paraneoplásico. Lugares de contaminación a tener en cuenta, como en este caso en el sitio cercano a la punción. Y 3 conceptos. El hecho de que hay entidades que pueden ser muy ávidas o calientes, otras tibias y otras frías. Como por ejemplo las muy ávidas, los linfomas de alto grado, el melanoma o los carcinomas escamosos. Medianamente ávidos como los adenocarcinomas de bajo grado de pulmón. Y no ávidos, por ejemplo, en el contexto de carcinomas mucinosos de colon, que realmente son entidades con muy baja actividad metabólica, por lo cual no se recomienda el uso del PET-TC. La sensibilidad va a tener mucho que ver con el tamaño lesional, con la histología, con la presencia o ausencia de necrosis, con el nivel de glucemia previo y movimientos del paciente y con la localización. Muchas veces hay sitios que se ubican muy cercanos a sectores muy ávidos naturalmente, como la corteza encefálica, que en el contexto de lesiones pequeñas puede llegar a ser muy difícil la pesquisa. En cuanto al tamaño, en nódulos pulmonares solitarios, vamos a tener potencialmente negatividad de la actividad metabólica en aquellos menores a 6 milímetros. En cuanto a las lesiones hepáticas, nuestro umbral es 10 milímetros y en la carcinomatosis peritoneal, como en los tumores submucosos, 5 milímetros. El rol de los métodos por imágenes en oncología va a ser prioritariamente la detección de un tumor no conocido en el contexto de screening o sospechado, con alta presunción PETES de neoplasia por síndrome paraneoplásico, astenia, pérdida de peso, la estadificación o reestadificación con planificación del tratamiento, el seguimiento mediante criterios morfológicos y otros criterios, y la evaluación de complicaciones. El screening o detección vamos a utilizar métodos simples con rentabilidad diagnóstica, como la radiología o la radiología digestiva, que va siendo reemplazada por la endoscopía en los casos de tumores digestivos, la tomografía multislice de baja dosis para la pesquisa de nódulos pulmonares solitarios, que ya hay varios protocolos que lo desarrollan y lo aceptan, la mamografía y la ecomamaria para tumores mamarios y la ecografía general en algunos contextos de detección neoplásica. Por supuesto que el problema de solicitar estudios sin pretest es agregar comorbilidades, agregar incluso en la cadena de estudios más estudios que confirmen estos hallazgos. Este es un caso de un pólipo en un doble contraste de colon, y en el colon sigmoides un pólipo pediculado que luego fue resecado y tenía displasia de alto grado. O en este caso una disrupción del calibre normal del colon sigmoides con una abrupta reducción de la luz, muy segmentaria, en un doble contraste a la izquierda y en un simple contraste a la derecha, representando un adenocarcinoma colónico. Esta es una lesión espiculada, cavitada en el vértice pulmonar derecho, con otra de bordes lisos adyacentes a una bulla en el vértice izquierdo, en el contexto de un carcinoma de pulmón. Este es un ejemplo de carcinoma de ovario con una lesión sólido-quística con realce bien heterogéneo en las regiones anexiales. Ejemplo de un engrosamiento franco-endometrial con signos Doppler positivo en el contexto de un carcinoma de endometrio. Ejemplos de una lesión focal bien heterogénea del parénquima renal en un tumor de células claras renal por ecografía, con flujo Doppler color en su interior. Este es un ejemplo que se vio por ecografía y se terminó confirmando por tomografía y cistoscopía, una lesión polipoide en la vejiga, que era el lleno que da justamente como un defecto de relleno en fase tardía. Esta es una lesión que se vio en placa simple
de aparentemente base pleural, que tuvo densitometría grasa en la tomografía computada, configuración polilobulada, y resultó un liposarcoma de bajo grado de pleura, tumor muy raro. Estas son adenomegalias en el eje mesentérico en el contexto de un linfoma no Hodgkin. Esta es una dilatación de la vía biliar en un parénquima hepático en un paciente con pérdida de peso y astenia, que en el proceso uncinado del páncreas, como lo señala la flecha amarilla de la foto de la derecha, se observa una lesión hipovascularizada en el contexto de un adenocarcinoma ductal de cabeza de páncreas con dilatación consecuente de la vía biliar. Esto es una gran lesión segmentaria que reduce la luz del colon transverso, representando un adenocarcinoma de colon transverso. Esto es una lesión en la placa iliar hepática con realce tardío periférico, representando un colangiocarcinoma con ascitis. Esto es una lesión localmente invasiva, hipovascularizada, que expande y distorsiona el lóbulo tiroideo izquierdo en el contexto de un carcinoma anaplásico de glándula tiroides. Otros estadios importantes en las imágenes oncológicas son la estadificación, el seguimiento y la reestadificación. Para eso los estudios específicos son la tomografía multislice, en algunos casos seleccionados, como por ejemplo en el adenocarcinoma de recto o el carcinoma de cuello uterino, la resonancia magnética de alta resolución pelviana, y el PET-TC en algunos contextos neoplásicos como el carcinoma de pulmón o el linfoma, nos sirven de gran utilidad en la estadificación. Este es un ejemplo de un tumor primario del lóbulo inferior pulmonar izquierdo con secundarismo ganglionar y secundarismo nodulillar múltiple en ambos parénquimas pulmonares. Este es un ejemplo de un tumor primario de pulmón derecho con compromiso locorregional. Este es un ejemplo de carcinoma escamoso de pulmón con secundarismo en ambas glándulas suprarrenales. Esto es clarísimo como el PET-TC puede discernir tan claramente tanto el tumor primario como las localizaciones secundarias, en este caso prioritariamente óseas, una encefálica y una hepática. Este es un ejemplo de un adenocarcinoma de esófago distal con secundarismo hepático. Este es otro ejemplo de adenocarcinoma de recto con secundarismo hipovascularizado hepático. Este es un ejemplo de un GIST o tumor estromal del antro gástrico con secundarismo hipervascularizado hepático y esplénico. El seguimiento de tumores, la tomografía multislice es de gran utilidad utilizando en general criterios morfológicos como el RECIST. La resonancia magnética que aportaba en la estadificación también lo va a hacer en la reestadificación en el contexto específico del adenocarcinoma de recto post-neoadjuvancia. El PET-TC es un gran elemento de seguimiento de tumor en donde uno puede evaluar la respuesta morfológica además de la metabólica. La ecografía general y la radiología en este caso no son de gran utilidad, ya que la ecografía es operador dependiente, es muy difícil poder hacer reproducibles los controles, deberíamos comprometer a un mismo operador conociendo la entidad y siendo él el que siempre controla la entidad, pero de todas formas es un método muy dinámico y que requiere de mucha precisión para poder comparar las diferentes fechas de los estudios. Este es un ejemplo de un carcinoma escamoso en el lóbulo superior izquierdo que responde luego de 6 ciclos de quimioterapia en el control de la derecha. Este es un ejemplo de un cáncer de ovario con ascitis y carcinomatosis peritoneal y ganglios en el grupo pericardio diafragmático derecho, que luego de la quimioterapia responde morfológicamente, que podemos definirlo como respuesta completa. Este es otro ejemplo de un cáncer de ovario, donde las localizaciones tanto peritoneales como ganglionares cercanas al hilio
hepático han no solo respondido, sino que se han calcificado como signo de respuesta. Este es un ejemplo de una carcinomatosis peritoneal, en el contexto de un cáncer de ovario con gran respuesta post-quimioterapia. ¿Qué valoramos cuando informamos utilizando criterios RECIST? Los criterios RECIST son aquellos criterios de respuesta en tumores sólidos que son puramente morfológicos. Entonces lo que vamos a valorar es la respuesta morfológica al tratamiento. O sea, cómo evolucionan las lesiones de un paciente oncológico luego del tratamiento, con gran impacto en el manejo terapéutico futuro. Vamos a definir lesiones target, aquellas lesiones reproducibles, medibles, definidas, que vamos a transmitir las medidas entre un estudio y otro para poder decir en qué situación oncológicamente está el señor luego del tratamiento. Con estas medidas logramos una carga tumoral basada en la suma de los diámetros máximos de las lesiones target. Las lesiones pueden ser medibles y no medibles. Dentro de las medibles vamos a tener lesiones que nosotros seleccionamos por su reproducibilidad y su claridad y su delimitación como target, que son las que vamos a informar con medidas. Y luego, dentro de esas medibles, otras que no elegimos como medibles y que son no target. Y luego están todas aquellas lesiones no medibles, porque son muy difusas, de contornos poco definidos. Nosotros lo que hacemos es seleccionar estas lesiones en el estudio base. En general seleccionamos una o dos lesiones por órgano, representativas de los órganos involucrados, que serán entonces identificadas como lesiones target. Como máximo 5 lesiones en total. Son lesiones medibles con precisión en una dimensión, la mayor en caso de tumores en el plano axial. Tumores medibles y bien definidos, y la medición va de borde a borde en su máximo diámetro axial. Las lesiones no medibles son o lesiones muy pequeñas para ser target, menores a centímetros, o ganglios linfáticos muy pequeños, menores a 15 milímetros. Y los ejemplos de las no medibles tenemos a la enfermedad leptomeningia, a la citis, al derrame pleural o pericárdico, al carcinoma inflamatorio de mama, a la linfangitis y a las visceromegalias. Estos son ejemplos de lesiones no medibles. A la izquierda, derrame pleural y debajo ascitis. A la derecha, carcinomatosis peritoneal y formación colónica primaria. Los ganglios linfáticos se miden distinto a los tumores. Normalmente un ganglio linfático menor al centímetro se considera en su diámetro menor un ganglio normal. Los ganglios no elegidos como target son aquellos que van entre el centímetro y los 15 milímetros. Y los targets son los bien definidos y claramente medibles en su diámetro menor, mayores a 15 milímetros. Los ganglios target medidos en el diámetro menor, siempre perpendicular al diámetro mayor, son más reproducibles y predictivos de malignidad, ya que las estructuras ganglionares normales tienen forma de haba o de riñón, con lo cual el diámetro que primero se afecta es el diámetro menor. Ellos cuentan en la suma de la carga tumoral total. Acá vemos un ganglio con gran realce heterogéneo. En este caso damos dos medidas. En el contexto de un ganglio linfático, entonces elegimos a la menor. Señalamos entonces la menor medida y la otra no la mencionamos. Este es un ejemplo de cómo medimos lesiones tumorales en el vaso y cómo medimos ganglios en el hilio hepático en sus mayores y menores medidas respectivamente. El contraste endovenoso es fundamental, ya que las lesiones pueden no ser visibles en ausencia de su administración. Repetimos entonces que elegimos el corte donde la lesión target es mayor. Medimos el mayor diámetro de la lesión target y el menor diámetro del ganglio target.
Las lesiones hipovascularizadas en el hígado, por ejemplo, van a ser medidas en su mejor fase, en donde mejor se ven. Por ejemplo, en este caso, en la fase portal. Si fueran lesiones hipervascularizadas, elegiríamos la mejor fase, que sería la arterial. Acá tenemos un ejemplo en el que elegimos el mayor diámetro. En el ejemplo del TP1, que es el baseline, el estudio base, teníamos ese diámetro como mayor. En la evolución tenemos este otro diámetro o esta otra posibilidad, que en realidad la opción B es la realmente mayor, con lo cual es con la que nos quedamos y es la lesión que vamos a informar a pesar de que haya cambiado la dirección de la medición previa. De esta forma vamos a poder decir si un paciente se encuentra en respuesta parcial, que significa que ha disminuido más de un 30% en la suma total de la carga tumoral, o que la enfermedad es estable, o sea que redujo menos del 30%, pero también puede ser que haya aumentado menos del 20%. En este rango estamos en el rango de la enfermedad estable. Y cuando hay un crecimiento mayor al 20%, estamos frente a una enfermedad progresiva. Estos serían los criterios morfológicos que les sirven a los oncólogos para saber cómo responde un paciente a determinada terapéutica. Hay otros criterios que avanzan de lo morfológico hacia otros parámetros. Estos criterios surgen porque las terapias dirigidas van a interferir en la división, en el movimiento, en las respuestas celulares y en la muerte celular. Son terapias de avanzada que ahora se están usando muy frecuentemente y que tenemos que tener en cuenta que provocan cambios en los tumores que van mucho más allá de la reducción tumoral. Entonces, frente a estas terapéuticas encontramos las limitaciones de este criterio RECIST puramente morfológico, que son valores de corte arbitrarios para categorizar la respuesta, progresión o estabilidad, ausencia de información sobre los cambios en la atenuación de un tumor, si está menos vascularizado, si tiene cambios necróticos, cambios quísticos, sangrados, incapacidad para distinguir entre tumor viable e inviable, y la inconsistencia de las medidas que, a pesar de estar estandarizadas, hay grandes diferencias no solamente entre distintos operadores, sino también entre un mismo operador entre una fecha y otra fecha. Eso hizo que se revisen los criterios morfológicos, porque en realidad a donde se apunta con las imágenes es a poder distinguir lo antes posible entre los pacientes que responden a un tratamiento particular y los que no, para maximizar la efectividad del cuidado del paciente. Entonces tenemos la opción A, que es la clásica reducción del tamaño tumoral, la opción B, que es una reducción en la vascularización o en la perfusión, la opción C, que es aquellos cambios de cavitación, como en el caso de algunos tumores pulmonares, la opción D, que son los cambios quísticos o necróticos de algunas lesiones, a pesar de que no cambie tanto el tamaño, y la opción D, que es el contener sangrados dentro del tumor, lo cual muchas veces hace que la lesión no solamente no reduce de tamaño, sino que crezca. Estos nuevos criterios solamente los mencionamos para saber que existen y son los criterios de Choi en el contexto de tumores gastrointestinales estromales o GIST, los criterios RECIST modificados del hepatocarcinoma, los criterios de respuesta inmune en melanoma, los criterios de Chase en el linfoma y el PERSIST, que es la información funcional metabólica para determinar la viabilidad tumoral en el contexto del PET-TC, que se asocia al criterio RECIST, que es el puramente morfológico. Entonces, en la reestadificación vamos a tener estudios específicos que nos sirven para decir si el tumor vuelve o recae, tanto en loco regional como en otros sitios. La TC multislice
la resonancia en el contexto del recto y el PET-TC en otras neoplasias como la mama, el ovario, el melanoma y el linfoma. Este es un ejemplo de un tumor de ovario con elevación de marcadores, en el que el PET-TC demuestra localizaciones hepáticas y ganglionares nuevas. En este caso, otro carcinoma de ovario con elevación de marcadores, donde el PET-TC demuestra una carcinomatosis peritoneal con nódulos perihepáticos ávidos y ascitis. Las complicaciones oncológicas es otra indicación del diagnóstico por imágenes en estos pacientes, y en este grupo de entidades oncológicas complicadas o con sospecha de complicación juegan la mayoría de los métodos diagnósticos, como la radiología, los estudios radioscópicos, la ecografía y la tomografía multislice, quedando fuera la resonancia magnética. Este es un ejemplo de un tumor esófago-gástrico en donde se coloca un stent y migra, y la tomografía detecta exactamente la posición anómala del stent. Este es un ejemplo de un absceso pelviano en el contexto de un carcinoma endometrial, que luego de la biopsia se provoca un cuadro infeccioso con fístula con el marco colónico. Este es un ejemplo de un absceso pulmonar en el contexto de un linfoma tratado con quimioterapia como complicación de la quimioterapia que los inmunosuprime. Este es un ejemplo de una carcinomatosis leptomeningia como un signo de progresión en el contexto de un carcinoma anaplásico de tiroides. Este es un ejemplo de una fístula esofágica posactínica en el contexto de un secundarismo ganglionar mediastínico en un carcinoma de células de Merkel irradiado. Este es un ejemplo de intususcepción intestinal en el contexto de un linfoma B de células grandes con la cabeza de invaginación de esta lesión de 3,6 centímetros y luego la visión de intestino dentro de intestino con estructuras vasculares mesentéricas y grasa invaginadas. Algunos tips para recordar: la diferenciación entre un tejido sólido de quístico con relación calidad-precio es la ecografía, que es un método muy disponible que clarifica mucho cuando una lesión es quística por la herramienta de refuerzo acústico posterior y es de gran utilidad. Obviamente la resonancia es muy buena para esto también, pero es un método más caro. ¿Quién define mejor a la estructura ósea? Claramente tanto la radiología como la tomografía multislice. Y si queremos precisión, fracturas patológicas, erupciones corticales, por supuesto, la minuciosidad de la tomografía multislice. El edema óseo, la infiltración de la médula ósea, claramente va a ser mucho más específico y sensible la resonancia magnética, que con la diferenciación tisular es la que primero define este evento. El realce tanto por tomografía o resonancia con contraste, y el metabolismo PET-TC o rastreos corporales de medicina nuclear. Este es un esquema que les dejo, no tanto para decirles yo oralmente, sino para que lo repasen, de cuáles son los métodos que mejor estudia cada una de las áreas. Y preguntas que necesitas para responder al finalizar esta clase: ¿qué métodos son de utilidad para el screening, estadificación, seguimiento y reestadificación? ¿Cuáles son los fuertes de cada método para valorar distintas lesiones y estructuras? La definición y objetivo de los criterios RECIST. ¿Cuáles son el resto de los criterios no RECIST? Por supuesto, algo conceptual. ¿Cómo evalúo tumores por RECIST? ¿Cómo evalúo ganglios por RECIST? ¿Y cuál es el concepto de la lesión target? Conociendo cuántas lesiones target tendría que incluir en mis informes. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en el taller.